Hola, soy Sena Gallego. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de encuentros en el que la intención es conversar con personas que nos inspiren por su bagaje, por su dedicación o su experiencia vital. El propósito, reconectar con nuestra esencia, expandir la conciencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este espacio de Encuentros en el Camino. Hoy nos acompaña muy generosamente Michel Pérez Ricci. Él es tarólogo y profesor del Conservatorio de Jerez. Ya desde pequeño, Michel tuvo muchísima fascinación por los símbolos, por el tarot, y eso fue lo que le llevó a profundizar pues, en un camino de autoconocimiento a través de diversas disciplinas. Formado con Jodorowsky, entre otros, hoy nos acompaña y nos cuenta de primera mano su experiencia. Bienvenido, Michel, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer y un honor estar aquí contigo. Bueno, yo siempre agradezco y es algo que de verdad me parece, me gusta y me parece necesario porque el estar aquí, ¿sabes? Y no solo estar aquí, que supone un tiempo, sino además poder, bueno, pues derramar, bueno, pues lo que nos vas a contar, ¿no? Que iba a decir una sabiduría, pero es que es verdad, es una sabiduría, ¿no? Es parte de algo sabio. Entonces, bueno, a mí lo primero que me apetece que nos cuentes es que tú, habiendo estudiado, como has estudiado, dos licenciaturas y algo más así, bueno, pues al principio de tu vida, ¿no? A pesar, fíjate, como digo, que ya te fascinaba todo esto de todo este mundo de los símbolos, del tarot. Esos primeros años, ¿cómo han sido? ¿Cómo les viviste? O sea, había desconexión, porque a veces pasa, ¿no? Es como que hay una desconexión y luego de repente eso aparece, o lo fuiste. Cuéntanos un poquito así de tus principios. Bien, hubo una etapa de conexión, que eso sí recuerdo, que yo creo que todos la tenemos, ¿no? Que en nuestra infancia todos estamos conectados y en algún momento dado a algunas personas pues nos puede ocurrir algo, ¿no? Entonces yo sí recuerdo una etapa totalmente conectada, de desconexión absoluta, eso nunca, no creo que nadie esté, pero bueno, en mi caso no hubo una desconexión absoluta, pero sí hubo una gran conexión de vivir con lo que sentía profundamente y sentir como que había algo más. Yo solía tener experiencia profunda en soledad en el que sentía que esto no era real. Entonces hubo un tiempo eh, que me daba un poco, que me asustaba eso de que no fuera real. No es que me asustara, lo que me asustara es que yo, Mitchell, fuera perecedero. Y entonces como que yo Claro. estaba como un poquito apegado a mí y entonces yo decía, pero es que entonces yo tampoco soy, ¿no? Yo tampoco existo. Y esa es la parte que me asustaba un poco, el que Mitchell no fuera. Y entonces sí, ahí estaba conectado, ahí me hacía preguntas. Como tú dijiste, mi padre me trajo un día un tarot que me abrió muchas puertas, pero no solo era eso. Ahí a mí me encantaba leer un libro, unos libros alucinantes que mi padre tenía, que eran Caballo de Troya, de J. J. Benítez, que hablaban de Jesús. Así. Sí, me gustaba leer los evangelios, el Kybalión. Ya yo era 12 o 13 años cuando me leí el Kybalión y la verdad que fue como algo que me impactó. A raíz del Kybalión fue cuando yo creo que empecé a dudar de la realidad, ¿no? Y de que había como algo atrás, ¿no? De que había como una dimensión que estaba rigiendo esta. Pero eso lo vivía a veces con sentirlo simplemente, pero como ya te he dicho, también a veces me surgía esa parte de miedo porque entonces yo quería existir como Mitchell, Claro. eternamente. Sí, sí, claro, normal. Además, pues bueno, cuando tenemos esas edades, ¿no? Y sobre todo en la adolescencia, pero pues claro, lógicamente el personaje quiere estar y quiere permanecer, quiere además conocer, quiere experimentar, ¿vale? Pero fíjate qué curioso, qué interesante. Sí, y cuando habla de la desconexión, sí me desconecté un poco de eso,
porque aquí en el pueblo, en Sanlúcar de Barrameda, aunque yo nací en Suiza, con 4 años pues nos venimos aquí a España y aquí no había como ahora internet, ¿no? Que te mete a buscar, entonces tampoco había esos maestros. Y entonces me desconecté un poco de eso, ¿eh? Lo dejé un poco de lado, pero me conecté a la música. Y entonces yo lo que hacía era tomar el instrumento como esa conexión con ese sentir profundo mío. Claro, es que a través de la música, bueno, es vibración, nos lleva, nos abre y nos lleva. Claro, claro, Y ahí indudablemente, sí me conectaba, ahí claro. sí es verdad que era como algo especial y sí, cuando alguien me escuchaba, pues también lo sentía, ¿no? Y decía, "Ah", no era por cómo se tocara, sino por el a dónde yo llegaba. Y ahí, como no tenía que pensar de dónde venía, si esto era real, si era irreal, como no había mente, era solamente sentir, digamos, ¿no? Pues ahí sí estaba yo conectado a ese sentir y ahí me podía yo ensimismar en mí mismo. Ahí estuve unos años. Qué maravilla, claro, es que además lo has dicho muy claro, o sea, cuando sentimos es cuando más nos conectamos. Entonces, a través de la música, pues del arte, todas estas cosas son las que nos abren, la naturaleza, entonces indudablemente. Bueno, pues mira, hay otra cosa que a mí me apetece mucho preguntarte, em, y es la diferencia entre tarólogo y tarotista. Fíjate, porque claro, cuando se habla del tarot, mm, bueno, pues hay todavía muchas personas que el tarot, cuando tú les hablas del tarot o le dices a alguien o le hablas de un tarólogo, bueno, eh, eh, digamos que la sensación o lo primero que aparece es esa persona que te lee las cartas, ¿no? Es esa persona que de una forma que de alguna forma quiere adivinar qué te va a suceder, o incluso tú vas a decirle, oye, ¿qué me va a pasar? Y voy a conseguir novio, ¿no? Cosas de estas así, como muy de toda la vida, o de, yo qué sé, o que se ha quedado como en esa creencia, ¿no? Extendida. Entonces, por favor, porque claro, a mí me encanta cuando tú me dices, soy tarólogo, ¿sabes? Y claro, es como ya una cosa que tiene que ver, que es desde otro sitio, ¿no? Es como si nos mirásemos en un espejo para poder, bueno, explícalo tú, que seguramente nos lo vas a explicar muy bien. Bueno, al final son términos y son palabras, ¿eh? Mm. Entonces, lo que vamos a definir, a mí me gustaría definir como 3 niveles mínimos de estudio del tarot, pero de estudio de cualquier cosa, ¿no? Podemos estudiar Ujú. la Torá, la Biblia, el Tao Te Ching o una novela de Borges. Entonces nos podemos quedar como en varios niveles. El nivel de, como tú decías, de tarotista es a lo que se llegó al siglo XX en las masas, que a veces cuando uno está aburrido por la madrugada y enciende un canal de la tele, pues ve esa parte del tarotismo, ¿no? Que es averiguar el futuro. Eso eh, se debe principalmente a que yo tengo necesidad o quiero tomar posesión de la vida del otro. Porque cuando yo le digo a alguien el futuro, no quiere decir que no se pueda decir. Se puede decir perfectamente, pero eso es un mandato también. Claro. Es decir, si yo te miro a los ojos, te cobro bastante, te cobro un buen dinero, y te miro a los ojos y tú me hablaste una pregunta típica, si voy a conseguir novio, y yo te digo, veo un rubio en Tarifa. Pues yo te aseguro que aunque tú no te lo creas, si me has pagado bastante dinero, va a ser lo posible para ir a Tarifa. Y en Tarifa, el rubio lo va a encontrar porque allí todo el mundo es rubio. Entonces tú vas a encontrar a ese rubio. Y cuando lo encuentres y tengas una aventura con él, dirá, me ha acertado, ¿no? Entonces hay veces que las cosas, si tú las dices, se cumplen. Y en el pasado ocurre lo mismo también, ¿no? Hay cosas que yo te las puedo decir y las ordeno de una determinada manera y entonces acierto exacto, ¿no? Porque todo el mundo tiene una amiga rubia, un moreno, todo el mundo ha tenido problemas de papeles, ¿no? Entonces ese, digamos, es el tarotismo, que no quiere decir que no se pueda ver, porque el pasado, el presente y el futuro visto desde una sabiduría profunda tampoco existen,
¿no? Y están todos vistos en el presente y se pueden percibir. Pero una cosa es eso y otra cosa es tomar posesión de la vida del otro para que ahora te crea todo lo que tú digas. Es decir, todos los consejos que tú le vas a dar son ya certeros porque acertaste, ¿no? Que tu marido se fue con su amiga, por ejemplo, Claro. ¿no? Eso es el tarotismo, que es una parte humana y que el que lo necesite, pues que lo haga, ¿no? Yo diría, el siguiente paso sería la tarología, por ejemplo, que ya tiene en el término tenemos dos partes, ¿no? Tarot y logia, de sabiduría, ¿no? De logos, del logos. Entonces, ya es usar el tarot o los símbolos, ¿no? Los símbolos que hay en el tarot o que hay en las catedrales, porque son los mismos, es decir, vamos a usar los símbolos que hay en los libros de alquimia de la Edad Media, vamos a usar los símbolos que usaban también los cabalistas, ¿no? En Sefarat y en todos esos documentos. Entonces es usar esos símbolos para llegar a una sabiduría, a una experiencia profunda de mí mismo. Entonces el símbolo ya no me está diciendo lo que va a pasar, ¿no? El símbolo me está llevando a una parte de mi mente que trasciende la parte lógica en la que yo estoy encadenado porque la vida o mis padres, el mundo globalizado me ha encadenado a pensar de una manera. Entonces vemos a muchas personas que pretenden ser libres. ¿Por qué? Porque votan a partidos que parecen ser libres, ¿no? Y entonces lo único que hacen es encadenarse a los propios pensamientos de ellos mismos sin permitirse eso, ¿no? Entonces es como no fluimos entre un polo y otro, que sería como va fluyendo esa serpiente kundalini hasta llegar arriba, Ujú. fluir en los puntos de vistas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos anclamos en uno. El tarot y los símbolos lo que permiten es no anclarte. ¿Por qué? Porque un símbolo no tiene un solo significado. En el tarotismo te sale una carta negativa y es negativa. En la tarología no hay cartas ni negativas ni positivas. Porque lo que es negativo ahora se transforma después en positivo. Y lo tremendamente positivo se va a transformar en negativo. Claro, es Entonces ahí, como que están vivos, ¿no? El arcano está vivo y entonces cada uno de ellos. Ujú. claro, está vivo y te permite entrar en aspectos más profundos de tu mente y de tu psique que tú no estás siendo consciente de eso. Y eso no tienes que hacer nada, ni tienes que ir a una persona, ¿no? Que se apropie de tu vida, ¿no? Claro. Sino eres tú mismo el que estás viendo el símbolo. Y después podemos decir niveles más superiores, podemos decir tarosofía, por ejemplo, ¿no? Vamos a inventarnos este término que sería ya entonces llegar a una parte más profunda de la vida. Es como vivir la vida de una manera sagrada. Ya no tienes que ir a misa, bueno, si quieres vas, ¿no? No tienes que ir a templos, sino que tú estás viviendo tu vida con un respeto profundo a lo que te está ocurriendo, a las personas que te rodean, sean humanos, sean animales, sean de todos los niveles de conciencia, y entonces te está permitiendo vivir la vida. Digamos que el tarot, las cartas del tarot son las personas que van viniendo, son esas situaciones. Y entonces estás viendo la vida ya de una forma simbólica. Ya no estás usando el símbolo concreto, sino que tu vida es todo un símbolo. Así Claro. que eso sería como esa evolución, ¿no? Todos empezamos por el tarot, pues para decir, ay, ¿qué me va a deparar el futuro? Y después te das cuenta que el futuro en realidad es lo que tú quieras y Claro, ahí está. consecuencia de lo que has sembrado, claro. Sí, sí. Yo te voy a decir, mira, tú te vas a levantar mañana por la mañana, seguro que voy a acertar. Muy pocas posibilidades que no acierte, a no ser que te muera, que también puede ser. Pero también te puedo decir, mañana te vas a morir. Y si me crees, te mueres. Sí, ¿Vale? Porque nuestra mente funciona así, funciona por creencias, sí, funciona sí. por fe, ¿no? En los evangelios ya decían, si tienes fe, un poquito de grano de mostaza, si tuviera, y tú dices a esa montaña, muévete, se mueve. Entonces, si tú tienes fe en alguien al que le has pagado y te dice que te va a ocurrir esto, yo te aseguro que te ocurre. Pero eso es simplemente una actitud psicológica que tenemos. La tarología, la tarosofía y el tarot o los símbolos o cualquier religión estudiada de una manera profunda
no es dogmática. Cualquier religioso, por ejemplo, los sufíes, ¿no? Los místicos cristianos, generalmente esa gente no eran religiosos, sino buscaban la experiencia. Generalmente, pues no llegaban muy lejos en el mundo de la religión. Si no eran asesinados, pues eran al final desterrados, ¿no? Eran personas libres. Eran tan libres, que hoy en día hay personas que le cuesta la libertad de tener una experiencia mística, ¿no? Porque estamos rechazando la parte religiosa, ¿no? La criticamos, entonces decimos, yo es que soy libre, me emancipé de religión y no me Sí. estoy permitiendo en esa supuesta libertad, me prohíbo tener experiencias místicas porque suena a ser un poquito como una monjita. Sí, 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 totalmente. Lo has explicado muy bien y además me ha encantado porque en la explicación que nos das tiene cabida todo. Y efectivamente, pues, ¿por qué no va a tener cabida el tarotista? ¿Por qué no? Puesto que ha sido, como tú bien has contado, una evolución. Es algo que ha ido evolucionando y hasta, bueno, pues hasta darnos la oportunidad esta, ¿no? Pues como la he tenido yo contigo en tu canal, Símbolos para el Alma, que luego hablamos un poquito más sobre ello, ¿vale? Y bueno, pues llegados aquí, yo te digo, Michel, ¿cómo vives tú cuando estamos hablando ya, hemos llegado a este punto en el cual nos damos cuenta de que el tarot es algo vivo, los arcanos están vivos, los arcanos también fluyen y fluyen contigo, ¿vale? Y además nos dan esa oportunidad de vernos, como te decía, en ese espejo y de vernos, ¿no? Que es lo más importante de todo. ¿Tú cómo lo vives a diario en tu cotidiano normal? Pues yo integro el tarot en mi vida desde cuando yo empecé, desde siempre, ¿no? Porque hubo como dos etapas. Esa inicial de niño, Mm, en el que ahí yo recuerdo que lo que hacía era leer el tarot a mis hermanas. Tenía un manual, que era el manual de Paul Marteau, de 1927, un gran esotérico, pero que era demasiado complicado de comprender porque usaba términos muy esotéricos y que yo en la época tampoco teníamos esa parte del diccionario de Google, claro. ¿no? Porque aunque sí había una enciclopedia en mi casa y tenía cientos de diccionarios, esas palabras no venían, porque también en la Edad Media se usaba un lenguaje en el esoterismo que no es común, ni es común en la literatura tampoco del siglo XX, pero hoy en día con Google todo. Después ya aparqué un poco eso, pero cuando volví con uno de mis maestros, con Jodorowsky, y entonces Alejandro despertó en mí de nuevo esa sensación de vivir el tarot. Y entonces desde ese momento vivo día a día el tarot. Hay muchísimas técnicas para hacerlo, ¿no? Puedes coger un día, baraja una carta y tú sientes que eres esa carta y todo lo que está viniendo te vas convirtiendo en ella, por ejemplo. Pero ahora es todo, digamos. Ahora es cualquier manera, ya lo tengo tan integrado en mí que cualquier cosa que ocurra, cualquier pensamiento que tenga, lo puedo asociar ya a un arcano determinado, a una serie de arcanos, ¿vale? Y siempre que hay algo que no fluye, por ejemplo, siempre intento buscar el qué. Entonces el mismo símbolo me va diciendo lo que no fluye, pero lo que sí te quiero decir es que es constante, que no es una cosa que yo me paro. A veces sí, a veces lo hago más ritual y digo, ahora voy a... Pero no, no es siempre ritualístico, ¿eh? A veces simplemente, en vez de pensar de una manera lógica, como nos han enseñado, que es herencia de mis padres, herencia del pueblo donde vivo, del acento que tenemos aquí, de esa manera de pensar, intento salirme un poco de eso y crear nuevas conexiones neuronales que me lo permiten los símbolos. Entonces eso me llega a tomar decisiones cada vez más acorde con lo que soy y ser más yo cada vez. Eso es cada vez más feliz, ¿no? Digamos que mm, hay un termómetro. Entonces, si cada vez eres más infeliz, es que vas al revés. Está claro, ¿no? Ujú. Pero si cada vez eres más feliz, pues lo que estás haciendo está bien, ya está. No te preguntes nada más.
¿no? Entonces el tarot a mí lo que me permite es ser cada vez más feliz y tomar decisiones cada vez más certeras porque mi mente no puede salir de ella misma. Bueno, es muy difícil salir de ti mismo, pero los símbolos permiten salir al menos un poco de las conexiones neuronales típicas, ¿no? Claro. Y eso se usaba también en la Edad Media, así, igual. La Edad Media que hablaban de este periodo oscurantista, Ujú. ¿no? Y no es tan así, porque claro, eso es lo que tú... Creemos que la Edad Media no había color, cuando uno dice, la Edad Media pues desapareció el color, es como si hubieran puesto una pátina, entonces la Edad Media sería en blanco y negro, siempre nublado, ¿no? Pero yo imagino que, por ejemplo, aquí en Tarifa, en la Edad Media, no habría niebla todos los días, ¿no? Seguro que no. Entonces, claro, entonces habría gente feliz, habría gente alegre, eh, sí es verdad que habría una parte, pues como hoy en día, ¿no? De gente que se aprovechan los unos de los otros, pero viendo bien todo, tampoco es que estemos ahora como en una panacea, ¿sí? ¿No? Pero lo que sí tenían en la Edad Media, y a mí me gusta eso, es que tenían una conexión con lo simbólico, ¿eh? No solo que en la Edad Media eran más religiosos, yo no hablo de eso, no estoy hablando para nada de la parte religiosa, que sí la hay, porque hoy en día tenemos la misma parte religiosa, pero hemos cambiado el término religión por cualquier ideología, ¿eh? Algunos sí, pues tienen como una religión y otros tienen como una ideología y otros tienen, ¿no? Entonces, al final es lo mismo, es como decir, yo soy esto. Y tengo a mis amiguitos que piensan como yo o que rezan a lo mismo, ¿no? Pero sí había en la Edad Media esa conexión con lo simbólico. Y lo tenían personas que hablaban de ello como en secreto. Claro. Es Esto que, se fíjate, mantenía en secreto. me viene a la cabeza pues lo típico, las brujas, ¿no? Sí, Las brujas, yo creo, vamos, consideradas brujas que término que se tenía ya pues por algo, eso, por algo demoníaco, por algo feo, por algo oscuro, ¿no? Como tú mm, dices, y sin embargo seguramente que era todo lo contrario, eran las mujeres que tenían la mayor conexión con la naturaleza, con los símbolos, con las plantas, cierto. que sanaban, pero claro, no estaban en ese circuito, lo que dices tú, ¿no? En ese circuito religioso que era el que estaba permitido. Entonces, como se salían de ahí, pero claro, seguramente tendrían toda esa conexión con lo simbólico, Mm. seguro. Fíjate, fíjate. Vámonos ahora a analizar de una manera lógica. Convirtámonos ahora en historiadores, que también, ¿no? Estudié esa licenciatura en historia. No la uso mucho, ¿eh? Pero si ahora nos vamos a rigor historiográfico, esas llamadas brujas en realidad eran sacerdotisas. Si nos vamos a la época, en el Imperio Romano, ya aquí había una cultura druídica, bueno, cada uno con su pueblo, no todos se llamaban druidas, ¿no? Pero vamos a poner ese amplio término, ¿no? De esas poblaciones druídicas, digamos, prerrománicas incluso, y que también llegaron con el Imperio Romano. El Imperio Romano, de hecho, cayó, ¿no? Por una serie de luchas, eh, eh, y fueron conquistados prácticamente por esas culturas druídicas, entre comillas, no es un término historiográfico druídico, pero es para entendernos Sí, este sí, mundo mágico de la época, mágico religioso. Pero claro, después llegó el cristianismo, se intentó aplastar todo eso, pero eso es imposible aplastar porque eso está en la sangre de las personas, ¿no? Esa cultura de esa feminidad y de esa madre tierra. De hecho, sigue hoy en día. Aquí tenemos la Virgen del Rocío, ¿no? Y entonces la Virgen del Rocío es claramente, ¿no? Una, un festejo pagano, ¿no? Que viene de esos cultos antiguos, a Isis, bueno, aquí es más como a Astarté, pero es esa parte femenina. Y es cierto que eso no se consigue destruir. Entonces eso se mantiene después en secreto. Hombre, ya cuando quemas a 1000 brujas, pues ya pues tú dices, no, no, yo de yerba no, yo no sé nada, ¿sabes? Y lo hace en tu casa, a escondidas, ¿no? Como hacían los sefarditas, ¿no? También, ¿no? Que estaban también imbuidos de este mundo mágico en la cábala, y los que se quedaron siguieron haciendo eso a escondidas, se hicieran, y ese mundo
oculto empezó a crear como las llamadas ya sociedades secretas, que no era simplemente de vamos a reunirnos a hablar de lo que nos dé la gana y el secreto lo hacemos para que no se entere nadie y no nos maten o no nos den una Claro, paliza. Entonces, ese mundo que tú dices de esa feminidad, lo devuelve el tarot, lo devuelve el tarot. Mira, el tarot es, simbólicamente tiene el mismo número de hombres que de mujeres o de femenino con masculino, ¿no? Tenemos un elemento aquí que es la papisa. La papisa es una herejía tremenda, es decir, una mujer que no solo es sacerdotisa, una mujer que no solo oficia, ¿no?, lo sagrado, como las antiguas sacerdotisas, que ellas eran las que hacían los rituales, que después hubo como una moda de decir, no, no, es que la mujer no puede llegar, claro, como la mujer es como la descendiente, ¿no?, de ese pecado original, que es claro. una mala interpretación de la Biblia, porque la interpretación cabalística no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero no vamos a andar ahí. Entonces, esa feminidad se ve ocultada, ¿no? Y se ve atrapada en ese sentimiento de superioridad de lo masculino por miedo a lo femenino. Eso Pero el es. tarot se oculta eso. En el tarot tenemos mismo número de hombres que de mujeres, tenemos a la papisa, que como decía, no solo oficia, no solo hace las ceremoniales, sino que llega al rango máximo de una iglesia. Papisa, no es solo sacerdotisa. Hay algunos tarot que esa carta se llama sacerdotisa. Está muy bien. Ser sacerdotisa quiere decir que una mujer puede llegar a ser, a oficiar. No, que puede llegar a mandar en toda una iglesia como un papa. Entonces ya el tarot en sí mismo es una herejía y nos está dando ya una enseñanza, que lo femenino es lo que va a salvar el siglo XXI. Diría mi maestro Philippe Camoin, que dibujó, restauró el tarot en el año 97 con Alejandro Jodorowsky, después de visitar todos los museos de Europa, todos, incluso cartas que llegaron a México, y empezaron Ujú. ahí años y años de investigación y restauraron este tarot para que fuera lo más fiel a un tarot supuesto primigenio que andaría por el año 1000, y que se podría hacer como una unión entre esas tres culturas, la religión católica, ¿vale?, con su misticismo, la islámica con el sufismo, todos son herejías eso, y Ujú. después la judía o hebrea con el cabalismo, con la cábala, ¿no? Eso se reúnen en una parte del norte de España, que podríamos decir que es Cataluña, del sur de Francia, que es Marsella, y de la Lombardía, que es el norte de Italia, una zona repleta de herejía y una zona donde los reyes de Francia les ha gustado siempre masacrar, ¿no? Y siempre han estado los cátaros, siempre han estado los albigenistas, si uno empieza a estudiar herejías, ¿no?, los maniqueístas, es que eres maniqueo, es que no sé Madre mía. cuánto, ¿vale? Pero lo que decía mi maestro es que el siglo XXI, nosotros tenemos 21 números en el tarot, y si decimos que el 21 es el siglo XXI, es la resurrección de lo femenino. Lo femenino no solo en la mujer, sino en el hombre. Tenemos derecho también, Eso hombres y es. mujeres, a disfrutar de esa feminidad. Por eso esta mujer que hay aquí con un frasco, podríamos decir, de perfume, desnuda y con el pelo y con los 4 evangelistas de las catedrales góticas, podemos decir que es el triunfo, ¿vale?, de la religión católica o cristiana, digamos, de verdad, que fue transmitida según una tradición a María Magdalena. María Magdalena fue la única que pudo comprender ese mensaje, y no es que lo comprendiera, sino que yo creo que más bien entre los dos hicieron ese mensaje, ¿no? Se Claro. reunieron los dos y dijeron, mira, y entonces se cuenta que María Magdalena se montó en un barco, ya después de la crucifixión, embarazada, con con las tres Marías, ¿no? Y en ese, porque iba Lázaro también, que Lázaro fue, fijaros, Lázaro es el otro ser humano que resucita, es decir, si resucita es que tiene
la enseñanza de la inmortalidad, que es la misma enseñanza de los antiguos taoístas, que ellos en esa época lo llamaban la resurrección, que es nacer a un nuevo mundo. Y se montan en un barco y desembarcan en Santa María de las Tres Mares, Santa María de las Tres Mares, y llegan hasta Marsella. Y allí, ¿no? Hay una serie de mitología. Y este tarot, el tarot más antiguo que hay, este restaurado, es el de Marsella, ¿no? Qué interesante. Entonces, Tengo el libro, tengo los dos libros que me lo regalaron hace unos cuantos años, lo tengo como un tesoro, me encanta. Y muchas gracias porque yo estaría escuchándote horas y horas, porque claro, este tema te va llevando, te va entrando y es tan rico, ¿sabes? Que claro, es como que yo me quedo escuchando y escuchando. Pero mira, ya para digamos, para que no se alargue mucho esto, porque además podemos encontrarnos más veces y podemos continuar, por que supuesto. seguro que sí. Mira, a mí hay algo que también me gustaría que nos dejases y es cómo este lenguaje nos ayuda a dar un paso más allá, a profundizar, eh, cómo lo puedo o cómo lo podemos sentir en el día a día, de qué manera, algo así que como que tú sientas que es práctico, ¿no? Sí, pues una manera muy fácil es coger una baraja o de internet mismo, ¿no? Y a la suerte, ¿no? Saco uno de los 22 arcanos o he hecho un número del 1 al 22 y el que me salga me lo pongo enfrente a ese arcano, lo siento y empiezo a, más que leer sobre el arcano, que también puedo hacerlo, muy interesante, me encanta leer, pero es ver lo que me va diciendo, lo que voy sintiendo, el por qué me ha salido. Entonces es entrar en una manera de pensar no lógica y que me puede descifrar muchas cosas, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría es, lo podemos llamar la contemplación, que Claro, es un método también que se usaba mucho en las órdenes religiosas, decía contemplación, ¿no? Alguien se cree que cuando uno está en contemplación es que dice, estás como medio dormido. No, es una actividad de la mente que es distinta y esa contemplación la podemos hacer a través de un símbolo. Podemos contemplar también una puesta de sol y estamos en contemplación y me dice muchas cosas, ¿no? En esos momentos de puestas de sol puedo descubrir cosas. Nada más que descubrir mi paz interior y que todo lo demás es relativo, ¿no? En una noche de cielo inmenso ya estoy descubriendo mucho, pero puedo hacer lo mismo, esa contemplación con un símbolo, quedarme mirándolo y ver a dónde se me va, si se me va al bastón del loco, si se me va a la mano, porque qué lleva en la bolsa, porque tiene un perro, porque tiene los zapatos claro, rojos, lo que se me vaya viniendo y yo me voy dando mis propias respuestas, hacia dónde voy, ¿no? También, ¿no? ¿A dónde camina? ¿Dónde caminará el loco? Ah, no sé. ¿Y de dónde camino yo? Tampoco. ¿Dónde quiero caminar? No sé. Y ya estoy claro, claro. contemplando. Es una práctica, vamos, impresionante, porque fíjate, lo primero que digamos que lo primero que tienes que ver frente a ti es cómo soltar toda la charla mental que tenemos todo el rato para poder llegar a ese momento de contemplación, a ese minuto, a ese segundo. Mm. mm, Y desde ahí, pues lo que dices tú, abandonar todo lo lógico, todo análisis y simplemente eso, mira, ¿y por qué me voy? ¿Por qué lo que dices tú, ¿no? ¿Por qué me ha llamado más la atención esto de todo? O sea, nada más ver, ¡pua!, hay algo que te llama la atención. Pero luego en esa observación, pues es una cosa preciosa porque cada vez es como que vas viendo más y más y más. Y esto yo te lo digo desde la experiencia que he tenido contigo en tu canal, en Símbolos del Alma, que os animo a todos a visitarlo y a verlo, en el cual Michelle está haciendo bueno, pues un proyecto, una labor muy bonita, y es invitarnos a, bueno, pues a sacar de una manera totalmente casual o fortuita, simplemente sin más, una carta, ¿vale? Y esa carta, pues tenerla durante unas semanas, y cuando digo tenerla,
pues digo eso, contemplarla, pintarla y desde ahí, desde todo lo que va surgiendo y desde un ámbito también de creatividad, porque claro, al final en lo que la carta te dice, lo que vives con ese arcano, parte de uno mismo. Y es una cosa preciosa, es una cosa que a mí me ha supuesto por lo menos una experiencia extraordinaria y de la cual le estoy muy agradecida. Entonces, Michelle, pues yo creo que ya como para terminar, cuéntanos cómo podemos contactar contigo, aunque yo lo pondré luego debajo, aquí abajo en la descripción. Cuéntanos un poco, si quieres, de este proyecto, cómo nació y, y ahí pues ya vamos cerrando un poquito. Muy bien. Pues nada, el proyecto este que te refiere, que es Símbolos para el Alma, para el alma, un canal de YouTube que pretende acercar al mundo este simbolismo y esta manera nueva, bueno, nueva no, es antigua en realidad, pero esta manera poco conocida de vivir los símbolos como un proceso alquímico, un proceso de transformación interior que nos lleve a ser más conscientes de nosotros y a tomar decisiones cada vez mejores y cada vez más felices. Y los que quieran contactar conmigo, pues para hacerme cualquier pregunta o, o, o una sesión de tarología, lo que cada uno necesite, desee o quiera, pues pueden enviarme un WhatsApp al 677 15 21 05. Fuera de España 0034 677 15 21 05, me envían un WhatsApp y por ahí concertamos lo que deseen. Vale, Michelle. Pues yo lo pongo, ¿vale? Lo pondré en la descripción. Y eso, yo os animo a contactar con Michelle porque, como ya habéis visto, tiene muchos conocimientos y ya no solo los conocimientos que tiene, sino que vive su vida a través de esta experiencia del tarot. Así que, bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Michelle. Ha sido un auténtico gusto estar contigo y compartir. Y seguramente, si tú quieres, pues seguiremos compartiendo en otro momento. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias a ti, yo me he sentido genial con esta paz que tú transmites, de este equilibrio que tienes y hasta la próxima, a tu servicio, cuando quieras. Hasta la próxima, Michelle. Chao.